Los sacramentales. ¡Real Constantino! ¡El enemigo nos supera en número! ¡Rindámonos antes de que nos maten a todos! ¡No, no! ¡Sigamos luchando! ¡Tened valor, porque he tenido la señal de una victoria cierta! Roma es nuestra tal como lo había pensado. Antes de la batalla recibí una señal. Dormía en mi tienda cuando de pronto se inundó de gran luz y vi la señal de la cruz con el monograma de Cristo en griego, y entonces vi escrito: con esta señal vencerás. Y desde ese momento no temí la derrota por muchos que fueran ellos. Constantino fue emperador de Roma, y la iglesia, hasta entonces perseguida, empezó a gozar de libertad. Empezó a verse la cruz a medida que los cristianos edificaban sus iglesias. Ya podían los cristianos signarse con la cruz públicamente, y ya no tenían miedo de pedirle a los sacerdotes que los bendijeran a ellos y las cosas de uso diario. La cruz fue símbolo de victoria para Constantino y es símbolo de victoria para todos nosotros. Satanás aborrece la cruz porque significa su total derrota. Ya que nuestro Señor venció a Satanás en la cruz, derrotó su poder y nos ganó la redención. Nosotros amamos la cruz. Cuando nos signamos con ella, ahuyentamos a Satanás y sus tentaciones. ¿Y por qué es tan poderoso el signo de la cruz? Porque cuando la usamos, obtenemos de Dios, por la intercesión de la iglesia, favores para nuestra alma y cuerpo. Es un sacramental. El sacerdote hace la señal de la cruz sobre ciertos objetos que a su vez se convierten en sacramentales. Tales objetos en sí mismos no tienen ningún poder. Son cosas de metal, plástico, madera, etc. Pero la iglesia reza para que tales objetos, por la misericordia de Dios, nos ayuden en cuerpo y alma. Los sacramentos fueron instituidos por Cristo y tienen el poder en sí mismos para conferir la gracia santificante. Los sacramentales fueron instituidos por la iglesia y si los usamos debidamente nos confieren la gracia actual. Cuando usamos devotamente un sacramental, recibimos el beneficio de la oración de toda la iglesia. Recibimos el beneficio de la oración de niños y niñas que rezan allá en Formosa. Recibimos el beneficio de la oración de las monjas enclaustradas en Francia. Cuando usamos los sacramentales, tenemos en nosotros la fuerza del gran ejército de los fieles bajo la bandera de Cristo. La señal de la cruz y las cosas bendecidas con la cruz ayudan mucho a vencer a Satanás, el enemigo de la cruz. Hay personas tan ingenuas que creen que ciertos objetos tienen poderes que no pueden tener. Por ejemplo, Juan y su herradura de caballo. Juanito, ¿para qué tienes esa herradura ahí? Ah, me trae buena suerte. Y si la pongo al revés, me mantiene la suerte. Pero tú no crees eso, ¿verdad? Eso es superstición y es un pecado. Hay otras personas que hacen de los sacramentales objetos de superstición. Por ejemplo, el hermano mayor de Juanito con su medalla de San Cristóbal. Ten cuidado, Tomás. No corras con tanto tráfico. No te preocupes. Mi medalla de San Cristóbal no permitirá que me pase nada. Tomás, creo que sería mejor si rezaras a San Cristóbal para que te dé juicio en el manejo. Hay personas tan ingenuas que piensan que los sacramentales pueden suplir a los sacramentos. No me había dado cuenta que usted era católica, señora Juana. No la he visto en misa. Así es. Yo no voy a misa ni comulgo muy frecuentemente, pero siempre tengo una vela encendida delante de la imagen de la Santísima Virgen. Pero ¿no piensa usted que la Santísima Virgen la preferiría con su hijo en la misa? Es lo que nos enseña la Iglesia. La Iglesia bendice los sacramentales para que con su uso nos hagamos más santos. Pero ni siquiera somos santos si no cumplimos primero con lo que Dios y la Iglesia nos mandan.
Los sacramentales son signos santos y visibles que deberían ayudarnos a elevar nuestros corazones y nuestras mentes hacia Dios. Deben ayudarnos a creer más firmemente, a amar a Dios y a tener una mayor esperanza en nuestra salvación por medio de Cristo. Este crucifijo nos recuerda cómo murió nuestro Señor por librarnos del poder de Satanás. Mis pecados te han hecho sufrir tanto. Yo resuelvo, con tu ayuda, no volver a pecar más. La medalla milagrosa nos recuerda que María fue preservada de todo pecado para ser la Madre de Dios. El reverso de la medalla nos recuerda cuán íntimamente unida estuvo Nuestra Señora, su Hijo, en la obra de la redención. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh Madre Santísima, al usar tu medalla, ayúdame a hacer la voluntad de Dios. El rosario nos recordará la redención y la participación de María en ella. Cuando rezamos los misterios gozosos, pensamos en cómo Dios se hizo hombre como nosotros. Cuando rezamos los misterios dolorosos, pensamos en cuánto sufrió Jesús y que murió para abrirnos las puertas del cielo. Los misterios gloriosos nos hacen pensar en cómo el Espíritu Santo trabaja en nosotros para santificarnos y para que podamos reunirnos con Jesús y María en el cielo. Madre Santísima, al rezar tu rosario, ayúdame a imitarte a ti y a tu Hijo. Ayúdame a ser paciente y generosa y a hacer penitencia por mis pecados. No debemos ser supersticiosos como Tomás y pensar que los sacramentales obrarán milagros mientras nosotros no hacemos nada. Tampoco debemos ser como la señora Juana y convertir los sacramentales en nuestra religión. Cuando usamos bien los sacramentales, obtenemos gracias actuales que nos ayudan a ver las cosas como Cristo las ve, a desear las cosas que Cristo quiere. Agradará mucho a Dios nuestro esfuerzo por imitar más a su Hijo. Le agradará mucho a Dios oír nuestra voz unida a la voz de la Iglesia. A través de Cristo y de su Santísima Madre, derramará abundantísimas gracias y bendiciones. Los sacramentales son bendecidos con la señal de la cruz, símbolo de nuestra redención. Con esta señal venceremos.